Hola, muy buenos días, compañeras, profesor. Pues tenemos a continuación el segundo tema del proceso penal, el cual es la etapa intermedia. En el capítulo anterior vimos la etapa de investigación y pues sin mayor preámbulo seguimos con el concepto y las características. Tenemos que es la segunda fase del proceso penal y es de suma importancia porque el Ministerio Público presenta su acusación y es la oportunidad para el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, la celebración de acuerdos probatorios, el establecimiento de hechos a contravertir en el juicio oral. Como característica tenemos también que es el momento de saneamiento procesal. Aquí se van a depurar, a sanear todo tipo de vicios, errores formales, defectos. También será el momento para controvertir y la aceptación o desecho de hechos y medios probatorios que se verán más adelante pues, en el juicio oral, que serán controvertidos. Ahora bien, a grandes rasgos, esta fase o etapa se puede dividir en 4 tiempos. Para entenderlos de una manera didáctica, nosotros como estudiantes, tenemos la postulación, el saneamiento procesal, el saneamiento probatorio y la decisión judicial. Entre los puntos que veremos en esta exposición están los siguientes, como objetivos. Será definir la etapa intermedia, esquematizar la etapa intermedia, analizar la acusación del Ministerio Público, estudiar la acusación coadyuvante, examinar la contestación de la acusación que realiza la defensa, comentar y estudiar la audiencia intermedia, indagar en torno a los acuerdos probatorios y a la admisión de los medios de prueba. Del mismo modo vamos a conceptuar el auto de apertura del juicio oral. Pues bien, una vez mencionado lo anterior y dado el esquema, podemos pasar al pronunciamiento del Ministerio Público, el cual tiene que ser, una vez cerrada la investigación, tiene el deber de emitir un pronunciamiento, el cual puede ser de 3 formas. En primer lugar tenemos el sobreseimiento, cuyas causales podemos encontrar en el artículo 327 y el cual pues concluye el proceso. El siguiente pronunciamiento puede ser el ejercer acción penal, el seguir con el procedimiento. Y la tercera causal, la tercera opción, es la suspensión del proceso, el cual es una pausa provisional que puede ser por alguna interdicción, una locura transitoria, alguna enfermedad mental, siempre y cuando sea transitoria. O tenemos también la sustracción del imputado de la justicia, lo cual interrumpe el procedimiento. Bien, bueno, pues de este lado anoté los artículos correspondientes a este diagrama, para lo cual pues les voy a dar lectura para poderlo entender mejor. Tenemos el artículo 321, plazo para la investigación complementaria. El juez de control, antes de finalizar la audiencia inicial, determinará, previa propuesta de las partes, el plazo para el cierre de la investigación complementaria. El Ministerio Público deberá concluir la investigación complementaria dentro del plazo señalado por el juez de control, mismo que no podrá ser mayor a 2 meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda los 2 años de prisión, 2 meses si no excede 2 años de prisión, ni de 6 meses si la pena máxima excediera ese tiempo, o podrá agotar dicha investigación antes de su vencimiento.
Transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, esta se dará por cerrada, salvo que el Ministerio Público, la víctima u ofendido o el imputado hayan solicitado justificadamente prórroga del mismo antes de finalizar el plazo, observándose los límites máximos que establece el presente artículo. En caso de que el Ministerio Público considere cerrar anticipadamente la investigación, informará a la víctima u ofendido o al imputado para que en su caso manifiesten lo conducente. Ahora bien, el artículo 322 es una prórroga del plazo de la investigación complementaria y a la letra dice: de manera excepcional, el Ministerio Público podrá solicitar una prórroga del plazo de investigación complementaria para formular acusación con la finalidad de lograr una mejor preparación del caso, fundando y motivando su petición. El juez podrá otorgar la prórroga siempre y cuando el plazo solicitado sumado al otorgado originalmente no exceda los plazos señalados en el artículo anterior. Entonces podemos decir que el plazo de esta prórroga no podrá ser mayor a 6 meses. Tenemos después el 325 que nos habla de la extinción de la acción penal por incumplimiento del plazo. Dice: cuando el Ministerio Público no cumpla con la obligación establecida en el artículo anterior, el juez de control pondrá el hecho en conocimiento del procurador o del servidor público en quien haya delegado esa facultad, para que se pronuncie en el plazo de 15 días. Importante tener estos datos, estas fechas y estos plazos. 15 días. Transcurrido este plazo, sin que se haya pronunciado, el juez de control ordenará el sobreseimiento, que a continuación vamos a detallar. Es el artículo 327, sobreseimiento. El Ministerio Público, el imputado o su defensor podrá solicitar al órgano jurisdiccional el sobreseimiento de una causa. Recibida la solicitud, el órgano jurisdiccional la notificará a las partes y citará dentro de las 24 horas siguientes a una audiencia donde se resolverá lo conducente. La incomparecencia de la víctima u ofendido no impedirá que el órgano jurisdiccional se pronuncie al respecto. Y tenemos las causales de sobreseimiento, que les voy a enumerar a continuación. Primero, el hecho no se cometió. Segundo, el hecho cometido no constituye un delito. Tercero, apareciere claramente establecida la inocencia del imputado. Cuarto, el imputado esté exento de responsabilidad penal. Quinto, agotada la investigación, el Ministerio Público estime que no cuenta con los elementos suficientes para fundar una acusación. Que bueno, esto es una eventualidad porque regularmente el Ministerio Público pues está en un papel de siempre acusar. Sexto, si hubiera extinguido la acción penal por alguno de los motivos establecidos en la ley, que esa es cuestión de otro tema. Séptimo, una ley o reforma posterior deroga el delito por el que se sigue el proceso. Octavo, el hecho de que se trata haya sido materia de un proceso penal en el que se hubiera dictado sentencia firme respecto del imputado, cosa juzgada. Muerte del imputado, obviamente. Y décimo, en los demás casos en que lo disponga la ley. Ok. Ahora, para entender el sobreseimiento, que ya lo sabemos, pero para no dejar pie en la duda, está el artículo 328 que dice: efectos del sobreseimiento. El sobreseimiento
tiene efectos de sentencia absolutoria, pone fin al procedimiento en relación con el imputado en cuyo favor se dicta, inhibe una nueva persecución penal por el mismo hecho y hace cesar todas las medidas cautelares que se hubieran dictado. También hay sobreseimiento total o parcial, y esto es cuando se unen varios hechos delictivos o hay varias personas acusadas. A cada una se le tiene que hacer una acusación formal y personal. En concurso de delitos, cuando hay diferentes individuos, durante la individualización, algunos pueden quedar sobreseídos, llamémosle así, de ciertos delitos o circunstancias que puedan ser punibles y ávidos de acción penal. En este caso es un sobreseimiento parcial. Podría seguirse la acción penal, la persecución, por algunos detalles más pequeños, por algunos otros delitos, pero ya no en conjunto. Ahora bien, la suspensión del proceso, que es el tercero de las posibles pronunciamientos del Ministerio Público, es el artículo 331. Suspensión del proceso, artículo 331. El juez del control competente decretará la suspensión del proceso cuando, primero, se decrete la sustracción del imputado a la acción de la justicia, fuga. Segundo, se descubra que el delito es de aquellos respecto de los cuales no se puede proceder sin que sean satisfechos determinados requisitos y estos no se hubieran cumplido, es decir, vicios de formalidad, fallas al debido proceso, fallas en la detención que posiblemente no se hayan subsanado durante el control de la detención. Tercero, el imputado adquiere algún trastorno mental temporal durante el proceso, que es lo que mencionábamos, hay una locura transitoria, algún trastorno X o Y. Y cuarto, en los demás casos que la ley señala. Bien, pues una de las opciones que nos interesa aquí, en cuanto a la acusación, es cuando el Ministerio Público decide formular la imputación. La acusación es el acto procesal que consiste en la petición dirigida al juez con el fin de que se imponga una pena y una indemnización a una persona por un hecho punible que se afirma él ha cometido. Las características de la acusación deben de contener lo siguiente. En primer lugar, delimita el objeto del juzgamiento. En segundo, determina los límites de la sentencia, el cual él lo solicita, ya sea la pena máxima, una pena mínima, una intermedia, dependiendo si tiene agravantes, atenuantes. En tercer lugar, determina el camino que ha de seguir la defensa, y esto es importante, porque en este punto, que es el que tal vez a muchos de nosotros nos interesa como defensores, a partir de este momento nosotros vamos a poder tener una idea clara para poner excepciones, objetar, poder declinar medios de prueba. Este es el camino. A partir de este momento nosotros vamos a poder tener una idea clara y precisa. Entonces, lo anterior obviamente viene en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales y a continuación se los voy a leer. Los requisitos vienen en el artículo 335 y aquí estaría bien que tomara nota. Se los voy a leer y también se los voy a explicar de otra manera más extensa, no tan formal, más detallada para que podamos comprender cómo actuar.
Formalmente el artículo 335 nos dice: contenido de la acusación. Una vez concluida la fase de investigación complementaria, si el Ministerio Público estima que la investigación aporta elementos para ejercer la acción penal contra el imputado, presentará la acusación. La acusación del Ministerio Público deberá contener en forma clara y precisa, primero, la individualización del o los acusados y de su defensor. Segundo, la identificación de la víctima u ofendido y su asesor jurídico. Tercero, la relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos atribuidos en modo, tiempo y lugar, así como su clasificación jurídica. En cuarto lugar, la relación de las modalidades del delito que concurrieren. Quinto, la autoría o participación concreta que se atribuyen al acusado. Sexto, la expresión de los preceptos legales aplicables. Séptimo, el señalamiento de los medios de prueba que pretendan ofrecer, así como la prueba anticipada que se hubiera desahogado en la etapa de investigación. Aquí vamos a hacer una pausa porque precisamente esta fracción séptima requiere precisar varios puntos en los cuales los ofrecimientos tienen formalidades y los vamos a detallar a continuación. Ahora, relativo a lo anterior y para dar una explicación más amplia, les voy a dar un comentario siguiente, una lectura. Referente a los datos de identificación, mencionan que también, si es posible, se deben tener los datos del abogado defensor. Así como la acusación es un acto de postulación, se debe individualizar a la persona contra quien va dirigida la misma, la cual no es otra que el mismo sujeto que menciona el auto de vinculación a proceso. Es decir, solamente se acusa a quien ha sido previamente vinculado a proceso. Entonces, de dicho auto se toman los datos de identificación del imputado en contra quien se va a acusar. En el punto número 2 tenemos los datos de identificación de la víctima u ofendido. De igual forma, del auto de vinculación se toman los datos de individualización de la víctima u ofendido, salvo la aplicación de las reglas de sustracción procesal de personas físicas o morales, que solamente son aplicables en este rubro, mas no con el imputado. Sin embargo, esta necesidad de identificación obedece a que la postulación de la acusación conlleva la presentación de un cúmulo de pretensiones de sanción y de reparación, las cuales son expresiones de los intereses privados y sociales afectados por la comisión del delito. Tercero, la narración de los hechos. Consiste en la explicación de las circunstancias de tiempo, lugar y modo que rodean a los hechos atribuidos al acusado. En ese sentido, una narración fáctica completa es aquella que me permite conocer cuándo, dónde y cómo se cometieron los hechos que se imputan al acusado. Asimismo, se debe advertir que los mismos también se toman del auto de la vinculación al proceso. Cuarto, la clasificación legal. Implica aplicar las categorías de la teoría del delito para impregnar de relevancia jurídico-penal a los hechos atribuidos al acusado. Es decir, emplear juicios normativos como los de tipicidad y antijuricidad para establecer que la conducta del acusado encuadró perfectamente en un determinado tipo penal y que no se ha actualizado ninguna causal de justificación. Ahora bien, dicha clasificación puede ser igual
o diferente a la señalada en el auto de vinculación a proceso, en la medida que no cambien, como se indicó en los puntos anteriores, ni las personas ni los hechos. Quinto, la forma de intervención del acusado. Consiste en establecer si el acusado intervino a título de autor o de partícipe. Así, en el caso que sea autor, se deberá establecer si es autor directo, inmediato o junto con otros, coautor, aplicando para ello teorías como el del dominio del hecho o la infracción de un deber. Asimismo, si se le califica como partícipe, ello obedece a la existencia de otro acusado en quien reposa la calidad de autor. Si su conducta es dolosa y que encuadra en alguna de las figuras señaladas en el Código Penal, como por ejemplo el instigador, el cómplice, el encubridor, aquí hacemos un paréntesis. Con relación a esta última figura, el encubridor, se debe hacer mención que en algunas legislaciones se le ha eliminado como forma de participación y elevado a la categoría de tipo penal autónomo, que afecta al bien jurídico. Sexto, la presencia de circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal. Esto implica que el fiscal debe establecer y explicar si se han actualizado alguna circunstancia que atenúe o agrave la sanción. Agravantes o atenuantes mencionamos anteriormente. Para ello deberá trabajar con la gama de atenuantes o agravantes establecidas en el Código Penal, buscando cuál o cuáles se aplican al caso concreto. Si la búsqueda es fructuosa, entonces deberá desarrollar toda una línea de argumentación en torno a la actualización de dichas causales. Si la búsqueda es negativa, entonces deberá expresar la ausencia de circunstancias modificatorias. Tenemos en séptimo los preceptos legales aplicables, que no es otra cosa que la enumeración de aquellas normas sustantivas y procesales aplicables al caso, fundamentación y motivación, con la mención de los articulados respectivos. Por ejemplo, en el caso de lo sustantivo, indicará los extremos del Código Penal, el catálogo de delitos, que son aplicables tanto lo referente a su parte general como a su parte especial, y que son aplicables a los temas como elementos del delito, la tentativa, consumación, autoría y participación, la pena, la reparación del daño, los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal actualizado, así como los atenuantes o agravantes que se presentan. De igual manera, en lo objetivo, aplicará el Código de Procedimientos Penales en los apartados que regulan la facultad del Ministerio Público para formular su acusación. En lo referente al ofrecimiento de pruebas, aquí es donde vamos a hacer la pausa. Uno de los detalles que tenemos que tener en cuenta, que debemos mencionar antes, es el ofrecimiento de los medios probatorios durante la acusación del MP. Es el único momento procesal que es oportuno para la Fiscalía, para el Ministerio Público, de ofrecer los medios de prueba. Después de dicho momento, solo podrá ofrecer los medios supervenientes, que ya sabemos cuáles son las pruebas supervenientes, aquellas que no se tenían conocimiento antes de y a continuación voy a detallar los tipos de pruebas: testigos, peritos, documentales públicas, documentales privadas, los objetos, y el código maneja otros medios. Los artículos son del 337 hasta el 347. Voy a dar lectura
Espero no desesperen. En estas lecturas vienen ejemplos, los medios de prueba, vienen comentarios. Dice: el ofrecimiento de los medios probatorios, como se indicó anteriormente, es en la acusación donde el fiscal ofrecerá sus medios de prueba que, de ser admitidos, serán desahogados en la audiencia de juicio oral. En ese sentido, el Ministerio Público no cuenta con otro momento de postulación de pruebas, salvo el caso de las supervenientes, como se dijo. Sin embargo, dicho ofrecimiento deberá observar las siguientes formalidades. Inciso A. Cuando se ofrecen testigos, se deberá de iniciar sus nombres y apellidos completos, el domicilio para efecto de la citación, el tema en que versará el testimonio, entre paréntesis, por razones de pertinencia e idoneidad de la prueba, así como la forma en que será citado. Por ejemplo, se ofrece la testimonial de Carmen Elisa Chorres López, domiciliada en Valladolid 102, Colonia América, Toluca, Estado de México, a fin que testifique en torno a los hechos que presenció y que son materia de la presente acusación, esto es, el apoderamiento de bien ajeno por parte del hoy acusado. Asimismo, su forma de citación será a través del juzgado. Inciso B. Cuando se ofrecen peritos, se deberá de indicar sus datos de individualización, los títulos o cualidades que poseen, el tema en que versará su declaración en el juicio oral, entre paréntesis, como en el caso de los testigos, por razones de pertinencia o idoneidad. Su forma de citación. Se deberán anexar al escrito de acusación el informe pericial respectivo. Por ejemplo, se ofrece la declaración del perito Renato Ailas Ortiz, quien es médico en la especialidad de ginecología y quien en la actualidad labora en el Instituto de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. En ese sentido, su declaración versará en torno a la explicación de su dictamen ginecológico realizado en la persona de la víctima y cuyo informe se anexa en la presente acusación. Asimismo, su citación será por intermedio del juzgado y dirigido a sus superiores, quienes laboran en el mencionado instituto, ubicado en calle Las Flores 144, Colonia Industriales, Toluca, Estado de México. Inciso C. Cuando se ofrecen documentos públicos. Basta con anexar los mismos o indicar el lugar donde están o la persona que los posee, con la finalidad que sean exhibidos en la audiencia del juicio oral. Asimismo, se deberá indicar la pertinencia e idoneidad del documento público que se ofrece como medio de prueba. Ejemplo, se ofrece la escritura pública número 43.510 de fecha 14 de noviembre de 2002, expedida por la Notaría Pública número 21, cuya pertinencia e idoneidad se establece en cuanto acreditan al señor Juan Pérez Gómez como representante legal de la hoy víctima, Supermercados Mexicanos S.A.de.C.V. Inciso D. Cuando se ofrecen documentales privadas, se deberá de anexar los mismos en la acusación.
entre paréntesis, o indicar en dónde se encuentran o quiénes lo tienen para efectos de su exhibición. Indicar la pertinencia e idoneidad de los mismos, así como ofrecer la prueba de su autenticidad en los términos señalados por la ley, entre paréntesis, los cuales son el reconocimiento, donde se aplican las reglas para ofrecer testigos, o bien el informe pericial. Ejemplo: se ofrece el video de la cámara de seguridad privada del banco HSBC, sucursal Las Flores, de fecha 14 de febrero de 2009, prueba que es pertinente e idónea dado que revelará las identidades de aquellas personas que practicaron el robo en dicha sucursal bancaria y que es materia de la presente acusación. Asimismo, como prueba de su autenticidad se ofrece la testimonial de Alonso Aylas Benavente, domiciliado en Gómez Farías 254, Colonia Centro, Toluca, Estado de México, y quien trabaja como vigilante en la referida sucursal bancaria. Su testimonio versará en el reconocimiento del mencionado video que se ofrece como prueba, al haber dirigido las cámaras de seguridad aquel día. Inciso E. Cuando se ofrecen objetos, basta con mencionar un compromiso de ser exhibidos en la audiencia del juicio oral, dado que sería imposible pensar que en el escrito de acusación va a ir anexada una bolsa de plástico conteniendo una cabeza humana o bien un cuchillo ensangrentado. Asimismo, se deberá indicar su pertinencia o idoneidad, así como ofrecer la prueba de su autenticidad. Ejemplo: se ofrece como prueba material un martillo de la marca X, color Z, encontrado en el lugar de los hechos, el cual será exhibido en la audiencia del juicio oral y es prueba idónea y pertinente al contar con rastros de sangre y probablemente de la víctima, así como las huellas dactilares de su agresor. Asimismo, se ofrece como prueba de su autenticidad la respectiva acta de la cadena de custodia. Inciso F. Cuando se ofrecen otros medios de prueba, se deberá de indicar que los mismos no afectan las garantías de las personas ni es incompatible con los fines del actual sistema procesal, así como se deberá de indicar el medio más análogo para su incorporación. Ejemplo: se ofrece el reconocimiento de Yarumi Benavente García en torno a la identidad del agresor de la hoy víctima, siendo el mismo idóneo y pertinente al permitir un mayor esclarecimiento de los hechos como finalidad del actual proceso penal, así como al no violentar garantía alguna. Asimismo, el medio más análogo para su incorporación al proceso sería la prueba testimonial, por lo que a Yarumi Benavente García se le citará a través del juzgado en su domicilio ubicado en Laguna, en Coacán, número 200, Colonia Nueva Oxtotitlán, Toluca, Estado de México. Ahora bien, el ofrecimiento de prueba está rodeado por un conjunto de reglas que acabamos de ver, reglas y formalidades, mismas reglas que deberían ser observadas tanto por la Fiscalía, el coadyuvante y la defensa. En la misma acusación, hicimos una pausa, recordemos, pero anteriormente se dio los requisitos que marca el Código Nacional de Procedimientos Penales. Uno de ellos, y que viene posterior, es la solicitud de la pena. Una nota característica de la acusación es que lleva consigo un pedido de imposición de sanción en contra del acusado. En este contexto, la autoridad ministerial, y aplicando las consecuencias jurídicas establecidas en el tipo penal que está manejado en su acusación,
así como las circunstancias atenuantes o agravantes que haya invocado, deberá de indicar el tipo de sanción correspondiente, así como la cuantificación de la misma. También incluye la solicitud de la reparación del daño. Si el hecho delictuoso atribuido al acusado ha generado daños o perjuicios, entonces la autoridad ministerial deberá, en su escrito de acusación, requerir la reparación de los mismos. En ese sentido, el fiscal deberá trabajar los siguientes puntos: la identificación de los daños producidos a consecuencia de la conducta ilícita del acusado, la calificación jurídica de los daños, esto es, el precisar si se está ante daños materiales, daños a la persona, es decir, su integridad física, daños morales, es decir, su integridad psicológica o emocional, o bajo la modalidad de lucro cesante, lo dejado de percibir, ganar o remunerar por el afectado a consecuencia de los daños sufridos. Esto es muy común verlo en gastos y costas, daños y perjuicios. Un perjuicio al fin y al cabo. Inciso C, la identificación del obligado. Consiste en determinar la o las personas que asumirán la obligación de reparación del daño. En este sentido, el primer obligado sería la persona del acusado y, en segundo lugar, terceras personas vinculadas laboralmente con el acusado y su conducta delictuosa. La identificación del beneficiado con la reparación, el cual en principio sería la víctima u ofendido, naturalmente. Inciso E, indicar la forma de la reparación, es decir, si es por la vía de la restitución de las cosas o el pago de su precio, o bien si es a través de la indemnización, que regularmente pues es la vía monetaria, la vía líquida. Inciso F, ofrecer los medios de prueba que giran en torno a los dos puntos. Inciso A, la existencia de los daños, y B, la cuantificación de la reparación. Aquí es cuando puede entrar también la coadyuvancia. En ese sentido, se deberán respetar las formalidades antes señaladas para el ofrecimiento de medios probatorios en torno a la existencia del hecho delictuoso. Ahora bien, el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues tenemos una correlación en lo que les acabo de leer del libro de Gesber Benavente. Y menciona después de los medios probatorios el 337, que es el descubrimiento probatorio, que no es otra cosa más que desenmascarar o hacer conocer entre las partes las pruebas que desean controvertir o hacer probanza. Dicho en palabras del propio texto, dice: el descubrimiento probatorio consiste en la obligación de las partes de darse a conocer entre ellas en el proceso los medios de prueba que pretendan ofrecer en la audiencia de juicio. En el caso del Ministerio Público, el descubrimiento comprende el acceso y copia a todos los registros de la investigación, así como a los lugares y objetos relacionados con ella.
incluso de aquellos elementos que no pretenda ofrecer como medio de prueba en el juicio. En el caso del imputado o su defensor, consiste en entregar materialmente copia de los registros al Ministerio Público a su costa, y acceso a las evidencias materiales que ofrecerá en la audiencia intermedia, lo cual deberá realizarse en los términos de este código. Anteriormente tocamos el tema va correlacionado, la coadyuvancia en la acusación, y es el artículo 338 que a su letra dice: dentro de los 3 días siguientes de la notificación de la acusación formulada por el Ministerio Público, la víctima u ofendido podrán, mediante escrito, primero, constituirse como coadyuvantes en el proceso; segundo, señalar los vicios formales de la acusación y requerir su corrección; tercero, ofrecer los medios de prueba que estime necesarios para complementar la acusación del Ministerio Público, de lo cual se deberá notificar al acusado. Cuarto, solicitar el pago de la reparación del daño y cuantificar su monto. Es decir, el Ministerio Público puede hacer una cuantía de los daños, pero también la víctima u ofendido tiene el derecho de cuantificar propiamente a través de facturas, de X o de Y pruebas. Él tiene el derecho de cuantificar el daño. Tenemos en el 339 las reglas generales de la coadyuvancia, las cuales pues vamos a omitir porque es una cuestión poco eventual. Vamos a remontarnos al 340, que nos habla de la actuación del imputado en la fase escrita de la etapa intermedia, que es precisamente lo que estamos desglosando en este momento. Dentro de los 10 días siguientes a que fenezca el plazo para la solicitud de coadyuvancia de la víctima u ofendido, el acusado o su defensor, mediante escrito dirigido al juez de control, podrán, primero, señalar vicios formales del escrito de acusación y pronunciarse sobre las observaciones del coadyuvante, y si lo consideran pertinente, requerir su corrección. No obstante, el acusado o su defensor podrán señalarlo en la audiencia intermedia. Segundo, ofrecer los medios de prueba que pretenda se desahoguen en el juicio. Ojo ahí. Tercero, solicitar la acumulación o separación de acusaciones, que ya mencionábamos anteriormente. Y cuarto, manifestarse sobre los acuerdos probatorios. El escrito del acusado o su defensor se notificará al Ministerio Público y al coadyuvante dentro de las 24 horas siguientes a su presentación. Después de esto viene la citación a la audiencia. Es el artículo 341. El juez de control, en el mismo auto en que tenga por presentada la acusación del Ministerio Público, señalará fecha para que se lleve a cabo la audiencia intermedia, la cual deberá tener lugar en un plazo que no tendrá ser menor a 30 ni exceder de 40 días naturales a partir de presentada la acusación. Entre 30 y 40 días es el plazo.
Tenemos a continuación el artículo 342, si permiten. Disculpen, es que los moscos están mordidos. Yo te hago lo del mudo. Cortase ahí. Artículo 342. Inmediación en la audiencia intermedia. La audiencia intermedia será conducida por el juez de control, quien la presidirá en su integridad y se desarrollará oralmente, como ya sabía. Es indispensable la presencia permanente del juez de control, el Ministerio Público y el defensor durante la audiencia. La víctima u ofendido o su asesor jurídico deberán concurrir, pero su inasistencia no suspende el acto, aunque si ésta fue injustificada se tendrá por desistida su pretensión en el caso que se hubiera constituido como coadyuvante del Ministerio Público. Unión y separación de acusación. Aquí viene más detallado ya en el 343 y dice a la letra: cuando el Ministerio Público formule diversas acusaciones que el juez de control considere convenientes, someter a una misma audiencia de debate, y siempre que ello no perjudique el derecho de defensa, podrá unirlas y decretar la apertura de un solo juicio, si ellas están vinculadas por referirse a un mismo hecho, a un mismo acusado, o porque deben ser examinados los mismos medios de prueba. El juez de control podrá dictar autos de apertura del juicio separados para distintos hechos o diferentes acusados que estén comprendidos en una misma acusación. Cuando de ser conocida en una sola audiencia de debate pudiera provocar graves dificultades en la organización o el desarrollo de la audiencia de debate o afectación del derecho de defensa, y siempre que ello no implique el riesgo de provocar decisiones contradictorias. El artículo 344 nos habla del desarrollo de la audiencia y dice a la letra: al inicio de la audiencia el Ministerio Público realizará una exposición resumida de su acusación, seguida de las exposiciones de la víctima u ofendido y el acusado por sí o por conducto de su defensor. Acto seguido, las partes podrán seducir cualquier incidencia que consideren relevante presentar. Asimismo, la defensa promoverá las excepciones que procedan conforme a lo que se establece en este código. Desahogados los puntos anteriores y posterior al establecimiento en su caso de acuerdos probatorios, el juez se cerciorará de que se ha cumplido con el descubrimiento probatorio a cargo de las partes y en caso de controversia abrirá debate entre las mismas y resolverá lo procedente. Si es el caso que el Ministerio Público, la víctima u ofendido ocultaron una prueba favorable a la defensa, el juez, en el caso del Ministerio Público, procederá a dar vista a su superior para los efectos conducentes. De igual forma, impondrá una corrección disciplinaria a la víctima u ofendido. Enseguida vienen los acuerdos probatorios, es el artículo 345. Los acuerdos probatorios son aquellos celebrados entre el Ministerio Público y el acusado, sin oposición fundada de la víctima u ofendido, para aceptar como probados alguno o algunos de los hechos o circunstancias. Si la víctima u ofendido se opusieren, el juez de control determinará si es fundada y motivada la oposición. De lo contrario, el Ministerio Público podrá realizar el acuerdo probatorio.
El juez de control autorizará el acuerdo probatorio, siempre que lo considere justificado por existir antecedentes de la investigación con los que se acredite el hecho. En estos casos, el juez de control indicará en el auto de apertura del juicio los hechos que tendrán por acreditados, a los cuales deberá estarse durante la audiencia de juicio oral. Aquí, como podemos darnos cuenta antes de que continúe con la lectura, tenemos que tener en cuenta que la etapa intermedia tiene dos fases, una fase oral, una fase escrita y una fase oral, respectivamente. Y aquí ya estamos por iniciar la fase oral. Seguimos entonces con el 346, que es la exclusión de los medios de prueba para la audiencia del debate. Una vez examinados los medios de prueba ofrecidos y de haber escuchado a las partes, el juez de control ordenará fundadamente que se excluyan de ser rendidos en la audiencia de juicio aquellos medios de prueba que no se refieran directa o indirectamente al objeto de la investigación y sean útiles para el esclarecimiento de los hechos, así como aquellos en los que se actualice alguno de los siguientes supuestos. Primero, causales de exclusión. Primero, cuando el medio de prueba se ofrezca para generar efectos dilatorios en virtud de ser a. Sobreabundante, por referirse a diversos medios de prueba del mismo tipo, testimonial o documental, que acrediten lo mismo ya superado en reiteradas ocasiones. B. Impertinentes, por no referirse a los hechos controvertidos. O C. Innecesarias, por referirse a hechos públicos, notorios o incontrovertidos. Segundo, por haberse obtenido con violación a derechos fundamentales. Tercero, por haber sido declaradas nulas. O cuarto, por ser aquellas que contravengan las disposiciones señaladas en este código para su desahogo. En el caso de que el juez estime que el medio de prueba sea sobreabundante, dispondrá que la parte que la ofrezca reduzca el número de testigos o de documentos, cuando mediante de ellos desea acreditar los mismos hechos o circunstancias con la materia que se someterá a juicio. Asimismo, en los casos de delitos contra la libertad y seguridad sexuales y el normal desarrollo psicosexual, el juez excluirá la prueba que pretenda rendirse sobre la conducta sexual, anterior o posterior de la víctima. La decisión del juez, control de exclusión de medios de prueba, es apelable. Y bien, hasta aquí termina la fase escrita. Y bien, compañeras, maestros, siendo las 2 de la mañana, pues termina la primera fase, la fase escrita de la etapa intermedia. Dejaré para la siguiente entrega la fase oral con todas sus características, sus definiciones, sus artículos, quedo pendiente para dudas, críticas constructivas, destructivas también. Estoy haciendo pues lo que puedo. Desde este lado tengo a la mano pues mis libros, el internet, el apoyo de la gente que está detrás de cámaras, la verdad. Y pues bueno, sé que ustedes atrás, por allá también ya tienen información previa, que esto solamente es un refrescar de lo que han estado trabajando en clase.
y me gusta. Espero ir mejorando cada grabación. Para mí no es nada sencillo. Tengo que esperar a que llegue la noche para que haya un poco de silencio, entre comillas. Durante el día pues estoy trabajando aquí en mi lugar, pero bueno, seguimos trabajando y quedo pendiente a sus opiniones.